Ya estamos transmitiendo. No, espera. Listo, doctor, ya estamos transmitiendo. Muy bien. Ahora yo lo comparto. Para que ninguno se me quede sin ver en la transmisión. Listo. Muy buenas noches a todos los asistentes a este conversatorio virtual. Nuevamente aquí con un invitado súper especial. Esta noche de verdad que el invitado que tenemos es maravilloso. Más allá de ser un excelente profesional, un excelente conferencista, escritor, de verdad que es un maravilloso ser humano. De verdad, doctor Santiago Rojas, muy honrada que esté aquí con nosotros en mi consultorio. Sé que va a ser de gran aprendizaje para todos, va a ser de bálsamo para el alma para muchos de los seguidores. Entonces, bienvenido, doctor Santiago Rojas. Él es médico, escritor, conferencista, dedicado a cuidados paliativos y duelo. Bienvenido, doctor Rojas. Doctora Silvana, qué gusto volverla a ver, ahora sí, a través de este sistema y poder compartir y esperemos que tengamos algo que sea útil para quien nos escucha. Claro que sí, doctor Santiago Rojas. Pues les comparto a todos mis asistentes, a todas las personas que nos siguen en este conversatorio. Con el doctor Santiago Rojas tuve la oportunidad de estar en su espacio radial. Él es director y el presentador del programa Sanamente de Caracol Radio. Hace varios años, como unos 7 años, estuve en su programa, ¿no, doc? Hablando de prevención de suicidio. Y hoy lo tengo aquí como invitado, súper especial. De verdad que muchas gracias. Bueno, esta noche vamos a hablar acerca de la enfermedad. No es un castigo, sino que es una maestra de vida. ¿Qué tal le parece el tema, doc? Pues muy interesante porque he tenido la oportunidad de verlo con una experiencia de muchos pacientes que han trasladado la visión de un enemigo a destruir a un maestro a comprender. Y hay algo que es bien bonito, cuando un paciente acepta y reconoce su enfermedad como podría llegar a ser una adicción, puede ser un tumor, puede ser una diabetes, quiero decir cualquier tipo de enfermedad, y puede decididamente no quedarse buscando ni un culpable, ni siquiera una solución desde un punto de vista de destruir la causa, que es lo que digamos ahora hacemos como humanidad contra el virus, como si fuera la causa de todas nuestras desgracias, tenemos que acabar con el virus, sino comprender a dónde me mueve esto. Entonces, cuando las personas se sitúan en esa condición adversa de su salud y dicen, ¿a dónde me mueven? Pues empiezan un camino de verlo como maestro. Es decir, ¿qué le puedo yo sacar de provecho a esta experiencia? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo cambiar de mi dieta, de mi forma de ver la vida? De cómo me puedo relacionar conmigo mismo y con los demás. ¿Cómo puedo darle una vida? ¿Qué quiero lograr para mi vida? Y es cuando deciden sacarle provecho. Entonces, el diabético cambia su alimentación, el hipertenso cambia su rutina de vida, el que se fractura, el que se lesiona, el que se accidenta. ¿Necesariamente tendríamos que enfermarnos para lograr eso? No, esa es la idea, que no pase. Pero si ya estamos ahí, ¿cómo nos movemos de una manera coherente? Eso termina mejorando a la persona, pero no es el único objetivo. O sea, el hecho de acabar la enfermedad me parece insuficiente. Si encontramos mañana una cura para el coronavirus, podemos perder aprendizajes que se están logrando de fondo. No quiere decir que no lo encontremos, eso es un tema coyuntural y útil, pero es más importante que saquemos provecho como experiencia, que crezcamos a través de encuentros, que disfrutemos de las cosas que tienen sentido en la vida, como el amor, como las relaciones, como el compartir, que disfrutemos que la vida tiene sentido, que a veces se nos olvida. Las personas que se suicidan incluso llegan a perder el sentido de la vida, algo que es contranatural. Pero muchos que no se suicidan están haciendo todo para destruirse. Entonces la enfermedad es ese amigo que nos toca primero suave
luego duro y luego nos zarandea y nos dice, a ver, ¿para dónde va? Entonces uno le aprende o sigue enfermo. Así. Sí, sí, doctor, es muy cierto. Bueno, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que todos tenemos de cierta manera como esa incertidumbre o como ese miedo al no contagio, ¿no? No adquirir esta enfermedad. Eh, yo quiero compartir de pronto en ese conversatorio, doctor, algunos, como unos casos donde a través de muchas historias de vida que conozco de pacientes, que me parece muy importante traerlos aquí en este espacio con, pues, con usted, doctor, para que nos aporte desde sus conocimientos y su experiencia, cómo podemos hacerle llegar a estos pacientes como una voz más allá de lo que siempre la psicóloga Silvana les dice, les manifiesta, que siempre trato de hacer mi mejor trabajo con ellos y de hecho pues hemos tenido unos resultados muy bonitos, eh, que lo tengan de un experto, pues como lo es usted, doctor. Hay un caso de un paciente que fue diagnosticado con VIH. Era un joven que, pues no voy a decir nombres, era un joven de 27 años que llegó a consulta y llegó con ideación suicida. Pues hablo desde todo lo que es la conducta suicida, doctor, porque pues bien sabe que trabajo este tema desde hace varios años y los casos más complejos que he tenido en consulta han sido pacientes con ideación o con conducta suicida. Entonces este joven llega al consultorio diagnosticado con VIH, pero él no llega diciendo que manifestándome soy un portador del VIH. Entonces, en las entrevistas que tengo con él en consulta, pues después me dice que su ideación suicida es por la desmotivación que tiene de hacerlas, ya no le genera placer las cosas que hacía antes, depresión, bueno, una cantidad de factores. Y llegamos al punto que mucho desprecio sentía y llegamos al punto donde me comentó que se había realizado unos exámenes y había sido diagnosticado, bueno, con el VIH. Entonces él dice que le dolía más que portar el VIH, le dolía más el rechazo social, el desprecio de la gente, ¿sí? Ese estigma que duele. Entonces, y él decía que aparte de eso, que él no merecía ser portador del VIH, a pesar de ser tan joven y él decir que sí, tenía una vida irresponsable, una vida sexual irresponsable, pero pues que él no merecía eso, que él sentía que era un castigo de Dios. Y de hecho se separa de su creencia y que quería y que estaba gestando en su mente una ideación suicida. ¿Cómo llegarle a este joven e irle desaparecerle esas ideas cuando siente que todo, que el mundo se le ha perdido, cuando siente que ya nada importa? Generalmente cuando el camino es tan oscuro para una persona, yo solo hago preguntas para que me pueda dar su punto de vista claro de lo que él está viendo. Yo seguiría con un interrogatorio. A veces es más interesante escuchar a un paciente que darle consejos porque él no está escuchando ningún consejo. Lo que me estás diciendo es, él se retiró del que lo aconsejaba la religión, él no valida la vida, o sea, todo lo que se esté diciendo alrededor. Y él está construyendo un refugio por su dolor, un refugio donde está generando algo que es, desde el punto de vista biológico, inadecuado y es, psicológicamente, él está generando la idea de que es una víctima injusta de una condición adversa que es ajena a él. Y cuando nosotros consideramos que el problema viene de afuera y la causa viene de afuera y yo no tengo ninguna responsabilidad, pues no tengo la habilidad para dar respuesta. Entonces, la única manera, no la única, pero digamos una manera que puede llegar a tocar a una persona sí es preguntarle, bueno, desarrollame tu idea. ¿Tú por qué crees que es injusto? Entonces, sobre eso construiría. Por ejemplo, a veces las personas dicen, ¿por qué me pasó a mí? Y yo te podrías preguntar, ¿y por qué a ti no? O sea, ¿qué tienes tú de especial que no tengan otros 20 millones de personas en este momento, 100 millones de personas que lo padecen? ¿Cuál es tu creencia sobre ti que no merece algo que le pueda pasar a otro? Pero siempre a nivel de preguntas, no a nivel de consejos. Cuando yo encuentro un paciente así, jamás me voy
a darle mi teoría. Solo me voy a que entre los dos nos demos cuenta, porque yo voy a descubrir lo que él piensa, porque no lo sé, lo estoy en este momento suponiendo hasta un lugar, pero tengo que descubrirlo con evidencia. Y con él de la mano, con él vamos a descubrir nuestra postura. Incluso llega un momento, y es a través de haber visto pacientes con algo de este estilo, que el paciente descubre un punto de vista de su misma teoría que no se sustenta. Es como si nosotros llegamos a la idea de esto no lo puedo validar, tengo que construir una forma diferente. Entonces, desde ahí sí me puedo salir. De ahí podemos entrar por un nuevo camino. Entonces, bueno, vamos a suponer, ahí viene la segunda parte, le digo, vamos a suponer que esto que tú piensas, entonces, no es suficiente para lo que estás validando. Veamos una teoría, veamos una hipótesis diferente. ¿Qué podría pasar? Y ahí es donde llegamos, si logramos llegar ahí, entonces este es un punto de partida. Hay que encontrar siempre un punto de partida donde el paciente asuma la realidad de lo que le ocurre, porque si no, no puede desde ahí partir. Si yo asumo que no estoy enfermo, siendo alcohólico, no puedo dejar de serlo. Ese es el primer punto. Un alcohólico dice, yo sé cuándo dejo de beber, esto no es problema mío. Yo sí, yo me borracho, pero yo me enlaguno, pero eso no es problema. Y sí, mi mujer me dejó, pero eso... O sea, esos pacientes tienen que tocar fondo. Eso es en cualquier... Y tocar fondo es tener un punto de partida, es lo que yo llamo. Eso es en el alcohólico. En un paciente así, el punto de partida es, yo tengo esto. En un preso, nosotros trabajamos con presos, con internos penitenciarios. Esas personas cuando se dan cuenta que descubren su celda, empiezan a buscar su libertad. Mientras niegan su celda, están viviendo un estado de angustia y la adornan con un estado de rechazo, adornada, pero lo que están sufriendo una angustia impresionante. Esta persona cuando llega a ese estado de angustia y se reconoce enfermo, se va a derrumbar. Y ahí es donde uno lo puede contener. Cuando uno lo puede contener, entonces puede construir desde ahí un proyecto. Y ese proyecto parte del hecho de que se asume lo que está pasando. Desde la negación nunca logramos transformaciones. Desde asumir siempre lo logramos. Si nosotros negamos, el virus no nos deja de dar. Si nosotros asumimos el caos que está ocurriendo, generamos un proyecto. Eso iba a preguntar, Doc, porque de todas maneras, en esos momentos es muy difícil. Es un poco complejo porque pues ya he tenido la experiencia con algunas personas que me han escrito y me han comentado, por más que me he cuidado, siento que me voy a contagiar. ¿Cómo voy a asumir eso? ¿Cómo voy a asumir? O sea, viven en una constante incertidumbre de llegar a ser contagiados y ni siquiera están contagiados y viven en esa incertidumbre. Y de hecho tengo muchos pacientes en estos momentos con niveles de ansiedad precisamente por todo este caos que está ocasionando la pandemia. Pero entonces, ¿cómo llegarle a estas personas, a estos pacientes que en realidad se lleguen a contagiar? El temor a sufrir, o sea, el que teme por sufrir, sufre por el temor a sufrir. O sea, ya estamos sufriendo algo que puede llegar a pasar o no puede pasar. Yo suelo usar las preguntas, entonces uno se puede preguntar, ¿estoy contagiado o no? ¿Sufro por algo que me puede pasar? No tiene sentido. O sea, lo que está ocurriendo en este momento no es sino una ideación de mi mente. Y he podido trabajar con mi mente si me relaciono con ella desde los hechos. Vamos a suponer, muchos de esos pacientes, suponer, digo, porque estoy hablando de personas que no conozco y no puedo sino opinar en una hipótesis por otras experiencias, pero trasladar una idea a la otra no necesariamente es justo, pero podemos poner punto de referencia. Otras personas están temiendo algo y cuando lo tienen, se dan cuenta que habían sufrido más por lo que pensaron que por lo que les experimentaron. Y eso es lo que uno en la vida tiene como punto de referencia. Yo soy de la idea por experiencia en muchos otros casos de otros, no el COVID, para que estamos aprendiendo y conociendo la enfermedad hasta ahora. Pero cuando un paciente se abre a vivir la enfermedad sin rechazarla, se abre a vivir la curación. El que rechaza la posibilidad de tener la enfermedad y le teme, termina padeciendo mucho antes hasta que la experimenta y se puede convivir con ella. He tenido muchos pacientes que, por ejemplo, yo no puedo ser diabético porque mi familia lo ha sido y bueno, han llegado a ser diabéticos o lo que sea, cáncer. Tengo familiares de pacientes con cáncer que todo el día están sufriendo porque les va a dar la enfermedad y han estado, yo le digo, usted tiene la misma experiencia caótica del cáncer sin padecerlo en su cuerpo. Entonces, ¿dónde está? En su mente. Vamos a trabajar desde ahí.
¿Qué vamos a trabajar? Primero, reconocer que es solo una idea. Y es una idea que nosotros decimos que una creencia es una idea que posee la mente. Entonces, hay la posibilidad de buscar un camino diferente. A veces es mucho más sencillo cuando la persona simplemente se da cuenta que lo que está pensando es solo eso, un pensamiento. Y yo soy de la idea que los pensamientos no son realidad, son simplemente interpretaciones de la realidad. Y además el cerebro es el que piensa, el que produce pensamientos basados en interpretaciones de cómo concibe la vida. Cuando uno puede dialogar con su cerebro, la vida cambia. Y uno sabe que es un punto de vista, como si uno leyera el periódico y pensara que es verdad. El periódico es una opinión que tiene un hecho sobre el que se basa, pero una interpretación que es la que describe. Entonces el cerebro ve realidades externas, pero las traduce interpretadas por las creencias y obviamente totalmente adaptadas al modo de creer. Entonces cuando el cerebro me habla de una interpretación, digo como paciente que me esté diciendo que yo me voy a enfermar, que es lo peor que me puede pasar, yo puedo dialogar. Entonces es como diciéndole al cerebro, como cuando uno se mete a internet y busca en un buscador, estoy buscando la doctora Silvana, entonces me sale Silvana Perú, no, esa no me sirve. Silvana, no sé qué, Silvana Huila, esa sí, es la que yo estoy buscando. Entonces yo al cerebro le puedo decir, voy dialogando y él me va mostrando hasta que digo, esta sí me interesa, el otro no tiene sentido. Si usted me dice cantidades de cosas que no me valen la pena, ¿yo para qué me quedo ahí? Hay que aprender a conocer que el cerebro nos piensa, nosotros no pensamos como, podemos pensar como el corazón nos late y nosotros podemos hacer que el corazón lata más rápido corriendo, o el pulmón nos respira y nos podemos respirar conscientemente, o sea, podemos pensar. Pero generalmente el cerebro es el que piensa solo, como una actividad natural de su función, para describirnos la realidad y para darnos una Es un coherencia en el órgano, discurso. Es un órgano, es un claro. órgano, claro. Lo que pasa es que es el órgano que tiene la memoria y la identidad y el intelecto con la que nosotros creemos que somos. Nosotros nos identificamos con alguien, médico, profesión, marido, esposo de, no sé qué, siempre tenemos una identidad con algo. Y el cerebro copia eso y nos lo reproduce como un computador y nos está mostrando esa realidad y nos las estructura con una memoria y nos genera un intelecto que nos separa de todo. Pero dialogar con el cerebro es simplemente saber que es una simple y llanamente una propuesta. El pensamiento es una propuesta neuronal y dialogar por eso. Por eso es interesante cuando un paciente está atascado en su cerebro, en sus ideas, cualquiera que sea, dialogar como si yo estuviese haciendo esa labor que haría con mi cerebro, que lo hago, hacérselo al de él. Y esas preguntas, que son preguntas que no tienen, digamos, una lógica, y la idea es que no la tengan, no son preguntas que el paciente ya sepa responder, dónde le duele, cuando empezó esto, que son cronológicas, lógicas, adaptativas y además totalmente secuenciales, sino son preguntas sobre lo que piensa y sobre lo que siente frente a eso. Y es llevarlo a que se dé cuenta que es solo una opinión y poder desde ahí un punto de partida, que insisto, es sacarlo de la negación. Sacarlo de la negación, que es el rechazo que hace para no experimentar lo que siente. Y no experimentar lo que siente es un error. Nosotros evolutivamente estamos hechos para experimentar las emociones, no para intelectualizarlas. Cuando las intelectualizamos no vivimos, venimos a sentir, sentir amor, sentir también dolor. Es la vida. Sí, señor. Sí, en consulta utilizo mucho las técnicas basadas en la modificación de pensamientos, precisamente por eso. Sí, doctor, bueno, usted es experto en cuidados paliativos. Ahí ya es más complejo todo, porque los cuidados paliativos son ya esos cuidados finales, ¿no? Le comparto una historia personal. Hace muy poco perdí a una gran amiga de infancia, la perdí por cáncer y ella, pues, para mí, ya como no como psicóloga, sino como ser humano, como amiga, como pues familia, para mí fue muy duro. Pues para mí fue muy duro que una joven de 36 años con un hijo de 6 años, 7 años, pues fuera diagnosticada con un cáncer que en su principio, al principio fue algo inofensivo, pero no tuvo compasión con ella, no tuvo compasión con ella y al año larguito después de haber sido diagnosticada, pues ella murió. Todo iba muy bien, pero pues cuando ya le descubrieron metástasis, duró como 20 días. Durante esos 20 días tuve la oportunidad de viajar a Cartago, yo soy de Cartago Valle, saludos a todos los seguidores de Cartago, y
viajé a acompañarla a ella en un fin de semana y ella me hacía una pregunta que yo no pude contestarle. O sea, ella me decía eh, ya con su diagnóstico final, ¿sí? Eh, porque yo, o sea, ¿qué estoy pagando yo? Y como psicóloga me dijo así, porque lo recuerdo, me dijo, tú como psicóloga dime, o sea, yo necesito que tú me digas como psicóloga qué es lo que pasó, qué es lo que pasa. Yo no pude contestarle porque, pues, como yo le dije a ella, pues yo no soy tu psicóloga, soy tu amiga, pero lo único que puedo decir es que, pues, es la voluntad de Dios y no supe más que contestarle porque de todas maneras hay un lazo afectivo ahí. ¿Qué le puede contestar uno en ese caso, doctor? A una persona que está en unos cuidados paliativos, unos cuidados ya finales y que sabe cuál va a ser ya el desenlace de esa enfermedad. Bueno, depende del momento histórico de la pregunta. Para mí habría posibilidades de respuestas diferentes. Ujú, Mi respuesta auténtica todas las veces sería, no lo sé. ujú, Y de ahí partiría a otra cosa, la que acabo de decir en el primer paciente. ¿Y por qué no te pudo pasar a ti esto? ¿Qué puede hacerte a ti creer? Porque desde ahí es donde conozco. Yo esta pregunta la hago es para conocer a la persona, ok, porque es un cuestionamiento donde la persona está enfrascada en una idea limitada. Eso es una creencia limitante, una creencia de lo que me ocurrió, no me lo merezco, yo soy una víctima y esto me está haciendo daño. Y esto lo está haciendo sí, sufrir. Entonces, como no tengo cómo darle una respuesta que sea coherente, ella me va a rechazar y no importa que me rechace, pero no vamos a encontrar un punto de bienestar y de paz interior. La paz interior es un lugar de partida, nunca de llegada, pero se encuentra paz cuando tiene sentido lo que está ocurriendo. Entonces, uno se devuelve un poquito más a la persona y le dice, bueno, yo no tengo una respuesta, pero te hago una pregunta. Tú me hiciste una, yo te voy a hacer una. Yo juego ese juego como, me hiciste una, yo no tengo, tú puedes no contestarme, pero te voy a hacer una pregunta, aunque mi respuesta no haya sido válida, tengo una pregunta y es, ¿por qué crees que tú no podrías llegar a tener esto? Es jugar con la misma hipótesis desde el otro lado, es permitir ver una diferencia de realidad. Esto no te lleva a una respuesta absoluta, no creo que haya respuestas absolutas. Y lo que nos lleva es a salirnos de una situación que nosotros vemos que el paciente se encajona en culpa, en víctima, en injusticia. Y todas esas sensaciones, al final, el paciente está luchando por no sentirse culpable. Esto es muy bonito en el lenguaje ya más profundo. Uno lucha por no sentirse culpable, pero uno se tiraniza a sí mismo evadiendo la culpa. O sea, uno se culpa para no tener culpa. Eso es como el que teme por sufrir, sufre por temer. El que quiere no sentir la culpa de estar enfermo, busca una culpa que no encuentra y termina agrediéndose a sí mismo. Te voy a explicarte una cosa completamente distinta, pero podría sernos útil. Si a uno lo ujú, roban la primera vez, uno culpa al ladrón. Si uno lo roba sí. la segunda vez, uno se siente corresponsable. Cuando lo roban por tercera vez, dice, yo soy un idiota, ¿cómo es posible que me sigan robando? Es que yo no aprendo de Hay esta. algo en mí. Si a la mujer se consigue un marido que la golpea, el primero es el malo, el segundo y la tercera vez dice, bueno, pues ¿qué es lo que hago yo con mi vida? Es ese pensamiento, pero cuando yo no quiero verme culpable, cuando es la primera experiencia, voy a buscar un culpable. Cuando no lo encuentro, me tiranizo a mí mismo victimizándome, porque cuando me victimizo, la única postura que puedo ver es de carencia y de incapacidad. A mí me gusta descubrir dónde está el pensamiento que la lleva a hacer eso, dónde está el patrón de creencia que le hace suponer a ella que lo que le está ocurriendo no se lo merece y por tanto, como no se lo merece, no puedo hacer nada porque soy inocente. O sea, a ver, si yo siento que tengo corresponsabilidad dentro de lo que me pasa, no culpa, yo cambio la culpa por responsabilidad, yo tengo cómo Ujú, ejercer una acción transformadora. Pero si yo me siento víctima, a mí me robaron. Es el hincha de fútbol que dice que nosotros no perdimos, el árbitro fue el que pitó un penalti y nosotros ujú. merecíamos ganar, pero y ahí nos quedamos toda la vida. Fue gol de Yepes. Toda la vida nos quedamos en que fue gol de Yepes y Colombia no perdió y que nos robaron el partido y que Brasil no sé qué y que no merecieron ganar y que ahora le metieron 7 y le metieron 10 mejor. Y nos salimos de asumir que somos causa de lo que nos pasa. ¿No? Yo no estoy hablando que seamos
La causa de la enfermedad sería entrar en una discusión sin sentido, porque eso es multicausal, pero si somos causa de lo que sentimos frente a la enfermedad, eso sí somos la causa, eso es totalmente distinto. Causa de lo que sentimos. Sí, eso sí ¿Cómo somos así? causa, claro, porque yo soy el que produzco las sensaciones. Ok. Yo soy el generador de mis emociones, el generador yo como estructura biológica genero esa respuesta, insisto, el pensamiento me lo produce el cerebro, pero yo soy el generador de esa respuesta frente a lo que se piensa, a lo que estoy sintiendo. Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, decía, no importa lo que la vida te haga, sino lo que tú haces con lo que la vida te hace. Y esto es muy bonito porque cuando uno se asume causa de lo que interpreta de lo que ocurre, no de lo que ocurre, o sea, ocurre el cáncer, pero esa persona está interpretando que ella no tiene nada que ver con el cáncer y que es una víctima, sufre. Esa persona interpreta que tiene un cáncer y ya no le importa si es la causa del cáncer o la causa del cáncer es que se lo prendó el señor no sé qué o que se la inyectaron en un mercado sin que se diera cuenta, no sé. Pero ya estando ahí, cambia completamente la percepción de yo tengo esto, ¿qué hago con esto que tengo? Por eso insisto que la clave siempre es a dónde me mueve la enfermedad. No es qué me Bueno, ocurre, a eso dónde me mueve. Dale. eso es hablando acerca del individuo que la padece y con la familia que también sufre, que también padece, de cierta manera, todo el sufrimiento de su ser querido. Con esa, Sí, hay cosas que son bastante complejas de entender, pero nosotros sufrimos un dolor por el otro, pero también un dolor por lo que sentimos que nos puede pasar a nosotros por lo que le pase al otro. Vamos a explicarlo un poco mejor. Yo acompaño a muchos pacientes terminales y uno ve al familiar sentado ahí y al familiar le ha dado el poder de que el otro lo haga feliz y ahora lo está culpando porque lo está haciendo sufrir. O sea, usted no se me puede morir, mamá, porque me va a hacer daño a mí. Usted no se me puede morir, hijo mío, porque yo me voy a morir. Usted no se puede ir de mi vida porque yo me voy a destruir. Entonces, esa parte la tiene que asumir él o ella y tiene que asumirla con honestidad. Honestidad es unas gafas que amplían la visión interior y se reconoce. No para salir en las redes sociales y contarle a todo el mundo, eso no es honestidad, eso es exhibicionismo. Honestidad es reconocer eso que siento, reconocer mis celos, reconocer mi miedo, reconocer mi envidia, reconocerla viéndola con aceptación. Eso me permite jugar desde un lugar muy distinto y es no mandarle eso a la persona y realmente empezar a ser eficaz. Fíjate la diferencia de los médicos. Cuando un médico trabaja desde la opción terapéutica de hacer lo que tiene que hacer por un paciente, lo va a hacer bien. Eso sería lo que debería hacer un familiar. Actuar desde su capacidad de conocimiento de la mejor manera. Pero si el médico se estuviera defendiendo a la paciente para que no lo vaya a demandar, para que no, va a estar actuando totalmente incapacitado porque está limitado por el miedo, por las supuestas consecuencias de sus actos. Entonces, no es libre. Entonces, lo que estamos haciendo es quitarle a la persona su celda mental que le incapacita, ayudarle a la otra persona porque está obnubilado o dominado por su dolor personal frente a lo que quisiera ayudar. Y eso es bueno hablarlo para que esa persona pueda llegar a ser útil, porque si no, no es útil. Porque es tal la sensación de abandono que siente porque el otro se muere, que lo que está haciendo es una lucha, y entonces lo obligamos a que coma, a que haga dietas raras, a que haga miles de cosas, y no le permitimos a la otra persona nuestro apoyo incondicional que haríamos a otra persona de pronto del vecindario, que no sintiéramos esa sensación de que si se nos va, vamos a sufrir. Entonces no somos realmente útiles. Entonces, eso es lo primero, es que nosotros carguemos con lo que es nuestro, que le imponemos al otro, para que luego podamos reconocer nuestra capacidad. Y ahí sobre eso podemos descubrir cómo podemos ayudar al otro. Y ayudarlo a un paciente terminal, a mí me parece que hay que aplicar la máxima que tenemos en la comunicación. Una boca, dos orejitas, dos oídos, o sea, escuchar. Escucha activa. Esa es la primera relación de la empatía, la escucha. Por eso insisto que en los pacientes que están en esa crisis, más que dar consejos, es preguntar. Cada vez que uno pregunta, a los pacientes terminales a mí me gusta hablar de cosas absolutamente diferentes. O sea, yo
yo le pregunto cosas como, yo por ejemplo, cuando están muy mal, me le acerco y les digo, dime algo bonito. Dime algo bueno. O sea, una persona que está vomitando, con heridas y úlceras en el cuerpo, agonizando y todo, y yo le digo, ven, dime algo bonito. Eso rompe completamente esta historia. En lugar de decirle, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Lo estoy llevando a su sufrimiento. Entonces yo le digo, hola, y le sonrío. Lo veo bonito, porque lo veo con ojos de amor que le puedo tener a un paciente. Y le sonrío, le digo, oye, dime algo bonito. A pesar que la persona puede estar muy mal y es solo. ¿Y qué te dicen? Generalmente es eso, la cara es algo De bonito. asombro. Sí. ¿Y qué puede? Entonces, generalmente no hay palabras, es lo que quiero decir, pero hay un cambio de paradigma. Okay. A ver si los dos descubrimos algo bonito de esto que está pasando. Venga, empecemos desde ahí. Ya sabemos lo malo, ¿cierto? Mira, no sino mirarte y te miramos un espejo y vemos lo que no queremos ver, pero qué tal que veamos con ojos de bonito, porque si vemos con ojos de bonito, eso es lo que sentimos. Porque yo insisto, uno experimenta, si yo tengo odio por ti, Silvana, no importa el odio que yo sienta por ti, para ti, yo soy el que lo voy a sufrir. Y si yo experimento amor por ti, yo soy el que lo voy a experimentar. Tú que sabes de suicidio 100 veces más que yo, la gente cuando se suicida no se siente perteneciente a nadie, siente que no hay esperanza. Ese es el que lo siente. Y siente que no pertenece. Puede ser miembro de 10 familias y tener 3 mamás cuidándolo, abuela, tía y todo, pero él se siente que no pertenece a nada. Esa sensación es propia. Si yo siento, a mí me gusta la palabra amable, que es una persona que se deja amar. Entonces, cuando una persona empieza a experimentar una visión de algo bello, esa experiencia es también sensorial. Si esa persona puede ver algo que tenga sentido. Y muchos pacientes terminales, a veces yo llego y les digo, vine a acompañarte un rato, me voy a quedar aquí contigo. No les pregunto, solo no preguntarles nada. A los que están muy graves, ya, tú me hablas de los pacientes antes, ¿no? Después ya del último, porque es también ahí, por eso te dije, depende de la etapa en que esté el paciente, yo te voy a contestar diferente. Sí. Llego a un consultorio y me quedo así, y la otra persona se queda así, pues el señor, la persona dice, me estafaron aquí, yo callado, y el otro señor no hizo nada. Pero si yo estoy al lado de alguien que está ya en su lecho de muerte, y yo le digo, te vengo a acompañar, cuéntame lo que quieres. Bueno, mi amiga la acompañé así, en su lecho de muerte, en su habitación, en su cama. Pero tu amiga estaba centrando en ti una expectativa de respuesta. Entonces, ella, por eso, insisto, ellos son capaces de hablar si saben que tú puedes aportarle algo, si no, no. Y por eso cuando vienen muchas visitas, lo primero que hace un paciente terminado cuando llega una visita indeseable es quedarse dormido. A veces ellos ya ni comienzan a aceptar visitas. Eso, pero si llegan, cierran los ojos o vomitan o se dan la vuelta o se quejan de dolor, que son reales. Lo que quiero decir es, ¿sabe qué? No me interesa. Usted a mí no me aporta nada. Y a mí solo me interesa que tú me aportes algo. Y entonces empezamos a hablar. Bueno, si no hay nada bonito, entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar lo que está doliendo? A mí me gusta jugar un juego que es muy simple. Se llama menú de opciones. ¿Menú de opciones? Sí. Ok. Entonces le dicen, no, mira, sí, tenemos dolor. ¿Para ti qué es peor? ¿El dolor, las náuseas o estar todo el día dormido o tal cosa? Entonces, tienes eso. Porque si yo te doy este analgésico, es probable que te duermas. ¿Quieres estar despierto? Pues tenemos que jugar con otro que no es tan eficaz, pero no sé qué. Y hay gente que dice, no, yo quiero ver a mi esposo o a mis hijos que vienen de viaje. Yo quiero no sé qué. Yo quiero terminar de hacer unas cosas. O no, yo quiero que me dope, yo no quiero saber nada más. Bueno, entonces uno tiene que generar menú de opciones, no estrategias terapéuticas intervencionistas decididas a generar. La palabra órdenes médicas en el cuidado paliativo se acaba. O sea, órdenes médicas es, hacemos esto porque no sé qué, y si no se opera se muere, y si no se hace esto tal. Este es un menú de opciones. Venga a ver, negociemos qué quiere, y cuénteme. Yo he hecho muchas cosas que, digamos, en un espacio tan público no diría desde el punto de vista práctico, porque no se entendería. Estaba pensando lo mismo para compartir algo. ¿Yo será que sí? No, es que hay cosas que no están, porque son parte de la consulta médica y son parte,
de la inmediatez de un acto que requiere una acción absolutamente proactiva. Y en actos proactivos uno termina haciendo cosas que no haría en otro escenario, porque no son parte del contexto de ese instante. Pero un paciente muriéndose, hay una escena de la vida donde nadie se quiere ver. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando hay un paciente y uno va a atender a alguien es permitirse la posibilidad de saber que uno puede ser eso. Cuando uno puede ponerse en ese lugar, pues uno puede comprender a ese paciente, pero cuando uno no quiere ponerse ahí, uno rechaza la experiencia de eso y lo que quiere es... O sea, tú tienes que haberte puesto en la posibilidad de saber qué es de quererse suicidar para poder terminar sabiendo cómo actuarle a una persona así. Por eso, si nosotros podemos experimentar la sensación de todo el sufrimiento de un paciente terminal y podemos comprenderlo, podemos ser mucho más eficaces. Hay un error que es, yo le digo a los pacientes, a los familiares, mira, hay 3 cosas que usted no puede hacer, hablando de los familiares. Lo primero, no le haga barra. Esto no es tema de barra. Tú puedes, tú lo logras, así, eso, come, claro, tratamiento, hazlo. Y la otra persona está ahí, yo no puedo mover, no puedo comer. Y esto es agobiante, es desesperante para alguien que no puede. Sí, Es que no es claro. cuestión. Y tú le haces, y la gente haciéndole barra, eso es agobiante. Sí, La otra sí. es no intentes curarlo, porque lo estás curando es por ti, no por él. Nosotros los médicos queremos curarlo por él. Algo de nuestro ego siempre estará ahí, pero el porcentaje más grande está en el otro. Pero en la familia uno quiere ser el que genera la acción para que eso sea lo que funcione. Entonces se le llevan miles de cosas y miles de cosas y miles de cosas. Y la tercera, que va en la misma dirección, no le des consejos. No le, escúchalo. Más bien siéntate y le dices, te voy a leer un cuento, bien, eso es bueno, porque eso es una cosa bonita. O te voy a poner una película si quieres, pero no le des consejos. Ella te conoce, si es tu familiar, te conoce hace 20 años, ahora vienes con ideas revolucionarias, no le eches cuentos, ya uno se conoce. Con mis hermanos, mis hermanos son mis hermanos que me conocen desde chiquito. Nosotros nos hablamos como hermanos. Y si es mi amigo, me voy a hablar como mis amigos y hablar de viejas y de fútbol y de lo que quiera. Eso es lo que tienes que ser. O sea, te quiero decir, no le des consejos, sé tú misma con ese mismo. Sé lo que tú quieres que sea la vida de los dos, una vida de enemistad. Entonces uno llega con consejos, y tú deberías, ¡ay, qué fartera! Sí. Si lo que yo quiero es ver a mi amigo y a mi familiar que me da un rato, a que llegue un señor a que me sermonee. Ya estoy aquí muriéndome. Entonces, Sí. son 3 consejos. Con lo que está compartiendo, doctor, pues como que siento un alivio también aquí en mi pecho, porque de hecho también con ella estábamos precisamente en la cama, y el esposo me trajo una aguapanela así caliente con un pedazo de pan caliente delicioso, y pues delante de ella, y a ella le dan prohibido todo eso, y entonces ella, me anoté, ella salió y se fue de la habitación, y yo la llamé. Yo le dije, venga para acá, Judy, ¿por qué se va? Entonces dijo, no, es que ese olor a pan, que yo no sé qué, ¿por qué no se come un poquito? No, es que me duele el estómago. Igual le duele, venga para acá escondida y se come un pedacito de pan. Eso es ser una amiga con pinche, eso es ser Sí, una amiga. exacto. Esa es una abuela también que hace eso con su compinche que es el nieto. Eso es Ahora me están la persona. escuchando, la familia me debe estar escuchando, viendo, ellos no sabían eso. Pero escúchame, eso le dio a ella, fíjate que lo que ella Sí, esperaba era la amiga, aunque buscaba a exacto. la psicóloga y la psicóloga le dijo, no tengo ni No idea, puedo. Uh-huh. la echó y le quedó la amiga que ahí sí venga, écheme Venga para cuentos, acá. écheme un Sí, chisme y qué ropa está, lo que sea. Eso es lo que uno sí, sí. espera. Y en el duelo es lo mismo. Uno espera en el duelo que los amigos de uno le hablen de lo que es uno, de que lo metan al mundo y lo hagan sentir perteneciente a alguien. Eso es Sí, lo que que no esperamos pasa los nada, seres que humanos. todo está igual, digámoslo así, que todo sigue igual, de cierta manera. Que tú me puedes ver con ojos de amiga y aunque me veas totalmente destruido mi cuerpo, me vas a ver como algo, por eso digo, cuando digo, busca algo, ¿qué puede ser bonito? Y es que tú estés aquí como una amiga y me sonrías y me eches chistes. Yo recuerdo una paciente terminal que ella me decía, si usted no me echa un chiste, no lo dejo entrar. Y yo tenía que ingeniar, no, ese no me gustó, écheme otro, me tocaba llegar a echarle un chiste. Y se murió y le echaba yo chistes hasta el último momento, porque ella decía que ella lo que quería era que yo le echara chistes. Y eso es lo que le daba alegría. Y es que el paciente, eso es lo que espera, algo que le dé bienestar. No espera un Sí, consejo sermonero de tal cosa. Entonces,
no le sirve. Y no le sirve la barra, tampoco le sirve. No, Ni le le sirve es sirven que le los incluya. intentos infructuosos de curarlo, haciéndole menjurjes y cosas. Y no, no, ya, déjame Pero tranquilo. bueno, yo entiendo de pronto eso, doctor, como parte de la misma desesperación de las familias, Por ¿no? supuesto, por Yo he supuesto. tenido pacientes en el consultorio que me han llegado pues con otro tipo de alteraciones mentales, donde han llevado a la familiar al curandero, al yerbatero, al sacerdote, bueno, al culebrero, como dicen muchos, y entonces es como también psicoeducar a la familia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, les digo, bueno, ya ustedes lo intentaron por otros lados, ya llegaron aquí, vamos a quedarnos aquí y miremos cómo nos va, ¿sí? Pero también entiendo como la parte de la Sí, desesperación de la familia en pero la encontrarle una desesperación cura, mía, desesperación. pero acuérdate que es la desesperación que el paciente siente por lo que le puede pasar si al otro le pasa. Y es ahí donde tiene que asumir que es mío, que yo soy el que quiero que se cure y si la persona no quiere, no lo va a hacer. Entonces, esa cosa va a generar un conflicto desde la barra, desde lo que, si no, pongámonos todo. Ahora, si el paciente está de ahí, el paciente tira a todos los demás, a ver, tráigame, póngame, hágame, hagamos. Ese es el escenario totalmente distinto al que estamos describiendo, que es una Sí. familia en bloque que está buscando un beneficio a un paciente que está en un estado crítico, que no está trabajando con todos y que todos lo están huyendo como si él tuviera las ganas de hacerlo. Eso es más o menos como, permanentemente esta es una pregunta en la consulta. Doctor, ¿y mi mamá puede ir a Pulo este fin de semana, al paciente crítico? ¿A dónde? No, a cualquier lugar. Ok. A Natagaima, si quieres a Pitalito, a San Agustín, no importa. Y entonces yo oigo la pregunta y miro a la persona y le pregunto textualmente, ¿y usted quiere ir? Sí. Bueno, es que ellos me quieren llevar. No, no, no debería ir, no debería ir. Ay, sí, no, yo adoro las gallinas de allá, eso me parece el aire, no sé qué. No, pero claro. O sea, estamos tratando de llevarla para agradarla y resulta que lo estamos obligando. Eso es más o menos como cuando la mamá, la abuelita se va de paseo un día y le cambian el cuadro que no le gustaba, que era el cuadro viejo, o le ponen un chifonier y un armario distinto, o le cambian el piso por tapete, y esa señora se enferma, porque le movieron los niños y los adultos mayores y los pacientes terminales, todos los cambios los viven muy difíciles, la adaptación es mucho más lenta. Y cualquier imposición, lo que yo estoy tratando de decir, si es que no lo he podido poner muy claro, es que a los pacientes terminales no se les puede imponer nada. Por eso digo que no hay órdenes médicas, hay proyectos que se negocian y hay planes que se hacen y que se renuevan. Los planes se revisan cada 36 horas, cada 24 horas, cada 48. No son planes como un tratamiento crónico. Le voy a poner tratamiento para la artritis, venga en 2 meses. No, esto en 24 horas cambia, el paciente se deteriora, el paciente se recupera. Además, sí, además que es como el duelo también que tiene que hacer el paciente en sentir que se desbarataron sus sueños, se desbarataron todos sus proyectos, ¿no? Y también es muy difícil. Es Bueno, muy, doctor, es aquí muy bonito tenemos, estar con una persona que uno está dispuesto a aprender. Es lo que quiero terminar con esta idea. Señor familiar, amigo, padre, esposo o hijo, llegue allá sin darle consejos y pídale más bien consejos, que esos consejos del moribundo son lo máximo, porque es alguien que ha vivido y se ha desapegado de la experiencia porque ahora está al lado de la muerte. Entonces, en lugar de darle consejos de usted que está con miedo a perderlo, abra las orejitas, cierra la boquita y pídale un consejo para que le ilumine la vida. Mis grandes maestros han estado ahí siempre. ay, qué bien. De hecho, también tengo ese consejo de ella. Y es muy cierto, doctor. Bueno, Ahí le dejo. Y mira, mira la alegría que usted me lo dice. La sí, tristeza de la impotencia de la psicóloga que no fue capaz de decirle una respuesta a ella, pero la alegría de una amiga que supo la sabiduría de la otra persona. Y ahí es donde está la belleza. Al lado de un lecho de muerte uno se reconcilia con la vida cuando está dispuesto a aprender, no cuando está dispuesto a hacer, cambiar, transformar, renegar, modular, sino cuando uno humildemente reconoce la vulnerabilidad del ser, de que la muerte es un hecho real. Y ahí obran milagros muchas veces, pero no sí, porque uno mucho. haga algo,
sino porque la vida misma es un milagro que a veces se descubre en ese momento cuando parece que todo está perdido. No, doctor, y tener la posibilidad o la oportunidad de sentarse con esta persona, agradecerle la amistad, tantos años de amistad, agradecer todo, recordar, para mí fue una bendición, para mí fue Divino. maravilloso. Eso es un Sí, cierre del sí, es alma. un Tu amiga cierre nunca se hermoso. ha ido, tu amiga se Ujú, interiorizó y se quedó intrínseca en ti. Cuando me contaste, yo te miro, que es lo que hago siempre a las personas, ujú. mirarlas y ver esas tres facetas que me mostraste. Me mostraste la humilde aprendiz que se pudo donde una maestra, me contaste la angustiosa psicóloga sin respuestas, pero me encontraste a la amiga pilatuna que se puso feliz de hacer una maldad. Y un pedazo de pan se comió. Eso, pero mira, mira, ríe, mira esta belleza. Estuvo angustiada y triste de la primera, que me hablaba desde la impotencia, de la Ujú. incapacidad. Me habla desde la humildad, la sabiduría de una maestra, pero me habla desde el gozo de una compinche miserable con la otra. Yo también hago maldades. Sí, Así, ¡ay, bueno, que le hacen así! Y que lo bueno, digo, esa quiero, palabra que digo sí. miserable es porque realmente uno hace unas cosas, eso es una cosa, ¿cómo es posible? Pero ese regalo que le diste a ella fue la que No le vayas a decir a nadie, por favor. por eso. De igual forma te duele el estómago, entonces no hay ningún problema, no hay que decir que comiste pan con agua panela. Bueno, quiero saludar a todos los que nos están siguiendo en estos momentos. Hay muchas preguntas, doctor. Ya casi se nos está agotando el tiempo, por ahí 10 minuticos de preguntas. Unas, dos, tres. Bienvenidas. Bueno, tenemos hay varios. Muchas gracias a todos los que se conectan. Aida Lucía Apráez, buenas noches, bendiciones. Gracias mil por la oportunidad brindada. Bueno, muchas gracias. Qué interesante, pídele consejos en lugar de darles consejos. Muy bonita, sí, esa parte, es de verdad. El que está muriendo se da cuenta de lo importante de la vida. Excelentes reflexiones, es importante respetar la voluntad de las personas. Dice que se merece un segundo espacio, doctor. Ya lo están aquí. Lo hemos terminado ya. Sí. Bueno, acá preguntan el doctor, ¿existe la enfermedad física o todo síntoma tiene origen en una causa mental y emocional? A ver, nosotros somos seres integrales. Uh-huh. Para que haya una enfermedad tiene que haber determinantes. Y puede haber un determinante genético. Por ejemplo, en el cáncer, el determinante genético en todos los cánceres es entre el 8 y el 10% de todos los cánceres. Uh-huh. Entonces, si Sí. uno tiene, digamos, Angelina Jolie, tiene la famosa actriz, tiene un BRCA, que es un oncogen, que el 84% de las mujeres les da cáncer de mama y el 50% cáncer de ovario. Eso quiere decir que hay un determinante, pero nosotros no necesariamente todas tienen, el 16% no les da cáncer, o sea, ese es un determinante en un grupo muy alto de personas. También hay otros cuando hay causas externas. Ahora, cuando tengamos el virus del COVID, pues ese virus muy probablemente al 90 y tanto por ciento de la población que le toque contacto va a presentar la presencia del virus. De ese el 80% no va a ser una enfermedad importante, otros sí. Entonces, ahí sigue habiendo causas externas. Yo por eso no dije que no es la causa de la enfermedad, sino la causa de lo que hace con lo que piensa y siente Sí, sobre la claro. enfermedad. Yo lo aclaré, pero lo quiero volver a reafirmar. Y después de eso, hay otros estilos de vida. El 8% de las muertes en el planeta se deben a la contaminación ambiental. Si uno vive al lado de una fábrica o en una ciudad va a tener antracosis, va a tener problemas respiratorios. Las otras consideraciones tienen que ver con radiaciones no ionizantes y todo eso. Somos cuerpitos vulnerables. Entonces decir que eso es mental y emocional, y no he nombrado ninguna mental y emocional, que la parte mental y emocional puede agravar, puede crear enfermedades sin duda, por supuesto. El estrés es un gran generador Sí, de, claro. y puede generar complicaciones y puede transformar. Yo siempre he dicho esta frase, uno no, o sea, la buena actitud no cura, pero es necesaria para la cura, que son dos cosas distintas. O sea, uno no La se buena cura con buen, actitud, la buena no, actitud no cura. sí, sola no cura, o sea, uno no lo cura la buena actitud. Si uno tiene ¿Ok? un cáncer y con buena actitud eso no se cura, tiene que tener un tratamiento. Sí, claro. La buena actitud sola no cura, pero se necesita para la cura. Ok. Eso sí hace que ayude a que le Sí, salga mejor a la claro. persona. Entonces, no es que lo cure a uno. O sea, tú tienes un Uh-huh. paciente depresivo con una ideación suicida compleja, con una alteración serotoninérgica y una alteración, tú tienes que medicarlo y de pronto aislarlo.
pero el paciente tiene que poner algo de sí también para terminar ese proceso. O sea, lo que no podemos es pensar que la sola actitud es suficiente. Sin embargo, es esencial que exista. Entonces, la sola mente no cura, ni la sola mente enferma, ni la sola emoción cura ni enferma. Sin embargo, son parte del proceso de la curación o de la agravación. Ok. Claudia Amaya, ¿la teoría biodescodificación genera culpa? Biodescodificación. Sí, yo algo conozco al respecto, no la trabajo. Yo lo que creo es que si una teoría lo lleva a uno a la culpa, realmente no está siendo útil para la vida. Yo no creo que la descodificación por los terapeutas que conozco lo hagan llevar a uno a la culpa. Lo que pasa es que lo hacen a uno responsable de lo que siente. Cuando uno se hace responsable de los que siente, se puede volver tirano o se puede volver, yo siempre creo que uno se puede volver alumno de lo que experimenta para volverse maestro de lo que hace. Voy a explicarlo de esta manera. Si uno aprende, tú te volviste maestra de psicología porque fuiste alumna de psicología. Entonces, cuando uno experimenta una emoción, uno debe aprender de ella, no rechazarla ni tratar de controlarla, sino aprender de ella y desde que aprende de ella se vuelve después su maestro. El alcohólico aprende de su experiencia de descontrol hasta que se vuelve el capaz de controlar eso, pero porque aprendió de que no fue capaz de controlar. No rechazando una experiencia crecemos, solamente crecemos cuando la experimentamos. Para ser maestro del miedo hay que haber padecido miedo, si no, nadie es maestro del miedo. O sea, quiero decir, la diferencia entre un cobarde y un valiente no es que no tenga miedo, es que el cobarde se vence ante el miedo, el valiente experimenta el miedo, lo usa para avanzar. Entonces es lo mismo. Si la persona hace una descodificación y siente culpa por lo que pasó en su vida, porque cometió algo que considera que estuvo mal, seguir experimentando hasta que pueda transformar eso es lo que lo va a llevar. Si se queda en la culpa, pues la terapia no fue eficaz, sino lo llevó a un límite. Y lo que hacemos es liberarlo, no incapacitarlo. Bueno, la última pregunta diría yo, bueno, aquí hay varias. La sinapsis que se genera cuando uno está bajo presión, ¿no permite actuar? Lo que pasa es que cuando estamos bajo presión tenemos modo supervivencia. El modo supervivencia limita optimiza el sistema para ser muy eficaz para la lucha y la vida, pero no para la reflexión y el cambio. Entonces, la acción, estar bajo presión, lo lleva a uno a responder de manera inmediata, pero reactiva, y de corta duración y supervivencia. Y es un modo útil de sobrevivir, pero no de una vivencia superior, ni no de una transformación personal. Entonces, uno sí tiene que poder salir, pero la peor presión se la hace uno. La mayoría de personas sienten que están siendo presionadas por lo que los demás esperan de ellas, y son ellos los que esperan que los demás esperen eso de ellas. Ese es un drama muy común de las madres y de los padres en cuanto al trabajo y la responsabilidad económica, y en las madres en cuanto a la crianza de los hijos. Se reprochan y se responsabilizan. Y usted que trabaja, mi querida doctora, con pacientes que tienen ideación suicida, los padres terminan teniendo esa presión que sienten cuando el hijo está ahí como los causantes de esa historia. Y nosotros creemos que somos mucho más capaces de influir en los demás que lo que hacemos. Obviamente, a un bebé, una mamá tiene todo el poder de hacer lo que quiera. Claro. Pero ya después de un niño o un adolescente o un adulto, influye más el compañero de clase, influye más la modelo de televisión, influye más la ideación del clan y el grupo donde él está, que lo que uno como padre pueda influir sobre ellos. Y nos creemos tan capaces que nos proyectamos en una presión indebida sobre nosotros y nos culpamos y nos terminamos haciendo daño. Entonces, la presión es buena para sobrevivir, pero jamás para vivir bien. Sí, de todas maneras, por ejemplo, con los índices de trastornos mentales, sobre todo aquellos que son como factores de riesgo altos en lo que es la conducta suicida, Sí. a pesar que la enfermedad como tal no representa uno de los factores de riesgo más altos en la conducta suicida, sin embargo, representa un factor de riesgo para estos pacientes. Por eso, o sea, hay un paciente que tiene un diagnóstico de depresión o trastorno afectivo bipolar, o trastorno limítrofe de personalidad. Esos trastornos son altamente de riesgo para una conducta suicida. Sin embargo, el porcentaje es muy bajo de esos pacientes que cometan ese hecho.
pero porque ahí demuestra que en realidad un tratamiento, un buen tratamiento sí ayuda, Por ¿sí? supuesto. Y el trabajo psicoterapéutico. Eso es tratamiento. A mí la verdad me ha ido muy bien, gracias a Dios, con estos pacientes, con pacientes con diagnósticos del trastorno del estado del ánimo o de ansiedad, precisamente porque hay que hacer una validación emocional de lo que el doctor ha hablado prácticamente, que es todo el tema de la validación emocional, el no juzgar, el validar lo que ellos sienten, ¿sí? Para que se sientan escuchados, se sientan comprendidos, y el tratamiento. Y con eso hay una adherencia al tratamiento, por eso no hay como un alto índice de estas enfermedades que sean como factores de riesgo altos en esta conducta suicida. Pero si no se trabaja en nuestros pacientes Ahí que sí. llegan a consulta con un problema muy diferente a su enfermedad, ¿sí? Me llega un paciente a consulta por cáncer, con VIH, con otro tipo de patologías, sino que llegan es por su estado de ánimo, ¿sí? Y eso va relacionado con su enfermedad. Entonces, por eso es tan importante que la persona que se sienta que esté enferma, que tenga algún tipo de diagnóstico, sea es un diagnóstico de una enfermedad física, mental. Hay mucha gente enferma espiritualmente, doctor. Mucha gente enferma espiritual, enferma del alma. Sí. Entonces, todas esas personas, todo eso constituye en que más adelante, si no se trabaja, si no se trabaja, o sea, hay una orientación, puede constituir un factor de riesgo alto para esta problemática del suicidio. Entonces, invitarlos a todos que cuando se sientan enfermos, cuando se sientan tristes, cuando se sientan, en estos momentos, sobre todo, doctor, de pandemia, vuelvo y reitero, la gente anda como irritable, la gente anda ansiosa, anda preocupada, con mucha incertidumbre, es que pues comencemos a trabajar en el espíritu, en el alma, en nuestra mente, en nuestro cerebro. Entonces, invitarlos a todos para que hagan una autorreflexión, ¿sí? Es decir, como dice el doctor, ¿qué me está pasando? ¿Sí? ¿Qué siento? Y comenzar a identificar si de verdad necesito ayuda, necesito a alguien para que me pueda brindar esas orientaciones. Claro, porque además nosotros cuando estamos perdidos, pues necesitamos un guía. Un Así es. guía. Y ese Uh-huh. guía lo que nos ayuda es a encontrarnos. Nos pone Exacto. en la carretera y nosotros seguimos después. Sí. Yo les digo a mis pacientes, usted entra a mi consultorio y yo ya siento que voy Silvana y el paciente de la manito, hasta que ya como en una cuerda floja donde se mueve, se mueve y al último cuando ya comienza a caminar solo, hay que dejarlos también solos para que no haya tampoco como un apego así como al profesional. Pero en cierta manera siempre me ha ido muy bien con estos pacientes, he podido de cierta manera ayudarlos en sus problemas físicos, emocionales, mentales. Y pues, doctor Santiago Rojas, todo lo que nos ha dicho aquí, mejor dicho, todo lo que hemos podido aprender en este conversatorio, sé que para muchas personas ha sido un bálsamo para el alma. Para la familia de mi amiga que sé que me están viendo, también quería lograr esto, hacerles ver que hay algo muy bonito detrás de todo esto, ¿no? Hay una explicación, hay una justificación eh, muy es trascendental, diría yo, ¿no? No lo entendemos ahora, pero algún día yo sé que lo vamos a entender. ¿De acuerdo? ¿Cierto, Bueno, doctor? sin duda, Silvana, muchísimas gracias por la oportunidad. No, doctor Santiago, a usted muchas gracias por el espacio, de verdad que muy agradecida y todos muy contentos con este conversatorio. Me hizo reír mucho, doctor. Sí, siempre la Bueno, vida es eso. Tiene todos los nada. contrastes. Un abrazo. Bueno, un abrazo a todos y muchísimas gracias por asistir aquí al consultorio de Silvana Velázquez. Muchas gracias. Bendecida Adiós. noche para todos. Adiós.